Mi esposo, como un buen hombre, pasó 3 años pagando todos los gastos de la casa, a veces ni siquiera llevaba comida al trabajo para cumplir sus responsabilidades. Pero hoy descubrió que ahorro todo el dinero de mi trabajo para mí, y quiere divorciarse. ¿Qué debería hacer? El día que David me dijo, divorcio, yo sentí que el aire se me volvió vidrio y se me metió a los pulmones a la fuerza. No porque yo no tuviera cómo sobrevivir, sino porque la palabra venía con una mirada de asco, como si de pronto él hubiera entendido un chiste privado donde yo era la broma. Tenía los ojos rojos, la voz rota, y aún así se veía más decidido que nunca. Yo lo vi ahí, temblando, y lo único que pensé fue, esto se le va a pasar cuando se calme. Solo que no se le pasó. Y ahí fue cuando supe que esto iba a escalar horrible. Yo me llamo Carla y llevo 3 años casada con David, mi esposo, un hombre de esos que creen en la familia como si fuera un contrato sagrado con cláusulas de sacrificio. David es trabajador, serio, disciplinado, de los que se sienten orgullosos por cumplir aunque nadie se los aplauda. A mí eso me atrajo al principio porque me daba seguridad, pero también me aburría un poco, porque era como vivir con un manual. Él tenía esa manera de hablar de responsabilidades, como si fueran medallas. Y yo, que siempre he sido más estratégica, entendí rápido que en esa dinámica la que piensa gana. Nos conocimos cuando yo recién empezaba a trabajar estable, y David ya tenía su rutina armada como un reloj. Primera cita, él pagó sin preguntar, me abrió la puerta, me habló de sus metas a 5 años y de la importancia de construir patrimonio. Yo vi ahí un potencial enorme porque, seamos honestas, no es fácil encontrar a alguien que no sea un niño eterno. Me gustó sentir que me miraba como esposa material, como proyecto serio, como algo para presumir en familia. A mí me alimenta esa sensación de, yo elegí bien, aunque nadie lo diga en voz alta. Así que me metí en ese rol con gusto, pero con una condición interna, yo no iba a ser la tonta que se queda sin plan B. Los primeros meses de matrimonio fueron dulces, casi cursis, porque él estaba emocionado por formar hogar y yo por ver hasta dónde llegaba su devoción. David pagaba la renta, compraba la comida, se encargaba de servicios y hasta me proponía salidas para mantener la chispa. Yo lo dejaba, porque si él quería sentirse proveedor, ¿por qué iba a impedirlo? Además, yo siempre he pensado que cada quien debe jugar el papel que le toca. Si él cree que ser hombre es proveer, pues que provea. No me iba a poner a competir en su terreno. Yo también trabajaba, claro, porque me gusta mi independencia, mi salario, mi sensación de poder silencioso. Pero desde el principio tuve una idea muy clara. Ese dinero no era para gastos de casa, porque la casa ya estaba cubierta. Ese dinero era para mi seguridad, mi futuro, mi libertad si algún día él cambiaba, si se enfermaba, si se volvía cruel o si simplemente se aburría. La vida es impredecible y yo no soy ingenua. Mucha gente le dice desconfianza, yo le digo inteligencia. Porque cuando una mujer se protege, de repente la llaman fría. Cuando un hombre se protege, lo llaman responsable. No es lo mismo. David nunca me pidió que aportara formalmente porque él estaba orgulloso de sostenerlo todo. Era esa clase de orgullo que se alimenta solo, como un fuego que no necesita leña ajena. A veces yo lo veía hacer cuentas con cara de tensión, pero en lugar de decirme, necesito ayuda, se ponía más rígido, más trabajador, como si admitir un límite lo volviera menos hombre. Entonces, ¿qué esperaba? Si él decidió ponerse esa carga encima, que la lleve. Yo no lo obligué. Yo no lo amenacé. Yo no le dije, paga todo o me voy. Él mismo se ofreció a ser el pilar. Con el tiempo, empecé a notar detalles que me irritaban, porque David era tan noble que a veces rozaba lo tonto. Había meses en los que se apretaba el cinturón de una manera absurda, se llevaba comida simple al trabajo, repetía almuerzos baratos, evitaba comprarse cosas básicas. Y sí, había días en los que incluso no almorzaba, según él, porque estaba ocupado, aunque yo sabía que también era por ahorrar. Yo lo veía y me decía, qué dramático. Si se organiza mejor, no tendría que hacer esas escenas de mártir. Porque él lo vivía como sacrificio y yo lo veía como mala administración emocional. Yo jamás voy a cargar con el caos de alguien que no sabe planificar. Mientras tanto, yo iba al salón, me arreglaba, me compraba cremas, cuidaba mi imagen, porque eso también es inversión. No entiendo esa mentalidad de que una mujer debe verse apagada para que el hombre se sienta héroe. Yo no me casé para reducirme. Me casé para crecer. Y si yo podía crecer mientras él cubría lo básico, pues era un buen trato para ambos. Él se sentía útil y yo me sentía segura. Además, mi sueldo iba directo a mi cuenta, una cuenta que yo abrí discretamente, sin anuncios, sin discusiones, porque la tranquilidad no se negocia, se construye. Y sí, era una cuenta secreta. No porque yo fuera mala, sino porque el mundo es como es. Las mujeres que cuentan todo terminan dependiendo. Yo prefería tener algo mío, algo intocable,
algo que me protegiera incluso de mí misma si un día me daba por ser blanda. Me dije que era, por si acaso él me dejaba. Y suena feo, pero es realista. La gente se va. La gente cambia. El amor no paga cuentas cuando se muere. Así que yo ahorraba. Cada mes, el 100% de mi sueldo se iba ahí. Yo lo veía crecer como una planta preciosa y silenciosa. Y eso me daba paz. David, en cambio, seguía en su rueda. Lo veía salir temprano, regresar cansado, y aún así insistir en pagar cada cosa como si estuviera siendo evaluado. Si un mes se complicaba, se ponía más tenso, más silencioso, y yo lo dejaba ser porque, sinceramente, yo no iba a hacerle el trabajo de hablar. Si él necesitaba algo, que lo pida. Yo no soy adivina. Y además, parte de mí pensaba, esto es lo que él quiere. Él quiere sentirse necesario. Así que no le quité ese gusto. Yo creía que todo estaba bajo control hasta hoy, cuando la realidad se metió a la casa por una pantalla abierta. David dejó su correo abierto en la computadora, y yo no fui a revisarlo como una loca, no. Yo estaba pasando cerca, y él llegó con esa cara de quien acaba de ver un fantasma. Me llamó con una voz rara, como si se estuviera rompiendo por dentro pero tratando de no hacer escándalo. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, ya, y yo pensé que era otra de sus crisis de adulto responsable. Pero no. Esta vez era distinto. Me mostró la pantalla y ahí estaba, una notificación de mi banco felicitándome por haber alcanzado una suma de 5 cifras altas. 5 cifras altas. En letras casi celebratorias. Yo sentí un pinchazo en el estómago, no de culpa, sino de invasión. Porque eso era mío. Eso era mi espacio privado. David me miraba como si de pronto yo fuera una extraña, una enemiga doméstica. Tenía los ojos llorosos y la cara pálida, y me dijo que no podía creerlo, que mientras él se estaba matando, yo estaba acumulando dinero escondido. Me soltó, como puñal, que tenía anemia por mal comer. Yo lo escuché y lo primero que pensé fue, qué dramático. Anemia suena trágico, suena a mártir perfecto. Me dijo que hubo días que no almorzó para que alcanzara, que hubo meses de arroz con huevo, y yo, en lugar de sentir pena, sentí molestia porque me estaba echando encima su decisión como si yo se la hubiera impuesto. Le dije que ese dinero era mi seguridad, que yo no estaba obligada a entregar mi sueldo si él insistió en ser proveedor. Le dije que si él no sabe administrar su sueldo, no es mi problema. ¿Por qué no lo es? Si tú te vuelves héroe sin que nadie te lo pida, luego no puedes cobrar aplausos como deuda. David se quebró ahí mismo. No hizo show, no gritó, no me insultó, y eso fue lo que más me desesperó porque cuando alguien grita, tú puedes responder. Pero él solo lloró, con esa tristeza seria, y me dijo que lo había traicionado, que no era una pareja, que yo era una inversión egoísta. Me dijo que se sentía usado, exprimido, y yo le respondí que era ridículo hablar de uso, cuando él mismo se ofreció a pagar todo. Le dije que yo no le debía mi tranquilidad a su orgullo. Y entonces lo dijo, seco, como si ya lo hubiera decidido desde antes, me pidió el divorcio ipso facto. Y ahí fue donde yo me quedé mirando mi propia casa como si de pronto fuera un escenario que se me estaba cayendo encima. Porque él no estaba amenazando para asustarme. Él no estaba haciendo una escena para que yo pidiera perdón. Él estaba cerrando la puerta. Yo pensé, no puede. No por esto. Esto es un malentendido financiero, no una infidelidad. Pero su cara era de alguien que ya se cansó de explicarse a sí mismo por qué aguanta. Y yo, que siempre he sido la que marca el ritmo, sentí por primera vez que él estaba tomando control. Y yo no estaba dispuesta a quedar como la villana oficial en mi propia historia. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, te felicito, Carla, por acumular 5 cifras mientras tu esposo decía que no almorzaba y tú encima le dices que es su culpa por no administrar. No es seguridad, es aprovecharte del rol de proveedor como si fuera un cajero automático. Lo de la anemia no es dramatismo, es consecuencia de tu comodidad. Respuesta de la OP, a ver, qué fácil es venir a hacerse el juez moral cuando no has vivido con un hombre que se cree el salvador del hogar. David quiso ser el proveedor porque eso lo hace sentirse importante, y yo no le firmé un contrato de, me entregas tu salud y yo te entrego mi sueldo. Si él decidió saltarse comidas, eso es una elección personal, no una orden mía. Y sí, mi dinero es mi seguridad, porque la vida no perdona a las mujeres ingenuas. Usuario anónimo 2 dice, la mejor parte es que te molesta que viera tu notificación, no que el tipo estuviera comiendo arroz con huevo para pagar tus salidas y tus cosas del salón. Dices, no es infidelidad, pero es una traición igual o peor porque fue sostenida por 3 años. Tu lógica es literalmente, no es lo mismo cuando yo lo hago, punto. Respuesta de la OP, me encanta cómo se inventan películas. Nadie dijo que yo lo obligué a pagar mis cosas, yo trabajo y me pago lo mío, por eso ahorro. Si él se hizo el mártir para sentirse superior, eso es su problema interno, no mío.
Además, la privacidad existe por algo. Si él no respeta límites, ¿qué sigue? ¿Revisarme el teléfono? ¿Controlarme? Yo me protegí, y si eso les arde, revisen porque les incomoda que una mujer tenga control. Actualización 1. Ha pasado 3 días desde la última actualización, y si yo creía que David solo estaba dolido, me di cuenta rápido de que estaba en modo castigo silencioso. No fue un drama de gritos ni de romper cosas, fue peor, fue la frialdad organizada, esa que te deja sin piso sin levantar la voz. Yo me levanté el primer día esperando la rutina normal, el wifi funcionando, la cocina con algo, las cuentas como siempre, y me encontré con una casa rara, como si alguien hubiera bajado el volumen de la vida. El internet no cargaba, el router parpadeaba como muerto y la nevera estaba insultantemente vacía. Yo pensé que era una falla, una de esas interrupciones tontas, así que lo llamé desde la sala, con tono de «arregla esto». David apareció desde el cuarto con una calma que me dio rabia inmediata. Me dijo, sin gritar, que canceló el internet y que ya no iba a comprar comida para la casa. Me lo dijo como quien lee un comunicado, sin emoción. Y remató con esa frase que él sabía que me iba a picar, que ahora me tocaba a mí. Como si él fuera mi padre cortándome la mesada, cuando en realidad yo era su esposa. La primera reacción que tuve fue incredulidad, porque, ¿en serio? 3 años de matrimonio y su respuesta es apagar el wifi como si esto fuera un castigo educativo? Me pareció infantil, cruel y además inútil, porque yo trabajo, yo tengo datos, yo puedo sobrevivir. Pero lo que me molestó de verdad fue la intención, quería verme incómoda, quería verme pedirme perdón, quería verme ceder. Y yo no cedo cuando alguien intenta doblarme con hambre. Ahí mismo decidí que si él quería jugar a la escasez, yo le iba a demostrar lo que es la abundancia dirigida. Ese mismo día salí, me arreglé, fui al supermercado más caro que encontré y compré comida gourmet, pero no comida de hogar. Compré cosas para mí, exactamente para mí. Un salmón bonito, queso importado, frutas perfectas, pan de masa madre, cosas que se ven como triunfo en una bolsa. Yo quería que él viera que yo no estaba sufriendo, que yo no iba a entrar en pánico por un apagón doméstico. Y sí, lo hice con intención. Porque a veces a los hombres hay que enseñarles que el control no funciona con una mujer que sabe jugar mejor. Volví a la casa con mis bolsas y David me miró desde lejos, sin preguntarme nada. Esa indiferencia me pareció una provocación, así que me preparé mi comida como si estuviera grabando un anuncio. Cociné lento, con calma, como si la cocina fuera mía y solo mía. Cuando él pasó cerca, yo comí frente a él. No le ofrecí. No porque yo sea mala, sino porque él había hecho una declaración, cada quien se encarga de sí mismo. Yo solo estaba respetando sus nuevas reglas. Incluso le dije, con una sonrisa, que esto es lo que pasa cuando uno es inteligente con sus finanzas. Y rematé ofreciéndole, muy generosa, que si quería, le podía vender un sándwich. Yo esperaba una reacción, una palabra, un reclamo, algo. En mi cabeza eso era el punto en el que él se iba a quebrar y me iba a rogar que arregláramos las cosas, o al menos iba a admitir que se estaba pasando. Pero David no me rogó. David no se defendió. David hizo algo que me descolocó, se quedó callado, con una cara neutra, como si yo fuera una extraña comiendo en su casa. Y esa noche, cuando yo ya estaba convencida de que al día siguiente él iba a ceder, lo vi abrir el closet y empezar a sacar su ropa. Empacó en silencio, como si ya lo hubiera planeado. No me dio el gusto de una pelea. No me dio el gusto de una escena. Solo dobló, guardó, cerró maleta. Yo intenté hablarle con esa mezcla de indignación y falsa calma, como diciendo que no podía ser tan dramático por un tema de dinero. Le dije que él estaba exagerando, que estaba actuando como víctima, que si quería hacerse el héroe del arroz con huevo, era su decisión. Le dije que si se iba, era porque quería escapar de su responsabilidad emocional. Lo dije con firmeza, como si yo estuviera ofreciendo una verdad, no una provocación. David me miró un segundo, y esa mirada fue peor que un insulto. Era una mirada de decepción vieja, como si ya no me reconociera. No dijo mucho, solo que se iba a casa de su madre, Sonia, porque ahí al menos iba a poder comer tranquilo sin sentirse humillado. Sonia, la madre de David, siempre fue de esas mujeres que creen que las esposas se ganan el puesto sirviendo, y yo nunca me doblegué a sus expectativas. Entonces, para mí, que él se fuera con ella era una traición doble, una alianza familiar contra mí. Cuando se fue, el silencio se me quedó encima. Y ahí me di cuenta del detalle que no había calculado, porque yo estaba tan enfocada en ganarle el pulso moral, que no vi lo práctico. Me dejó sola con todos los gastos del mes corriente. Luz, agua, esas cosas que siempre existen pero que uno no mira porque alguien más las resuelve. Yo miré la casa como si fuera una máquina que no sé usar. Me encontré con recibos, con nombres de empresas, con fechas, con números que parecían escritos en otro idioma.
Y lo peor fue la sensación de que él sabía exactamente que yo no tenía idea de cómo se pagaba nada. Al segundo día, cuando intenté resolver, me topé con la realidad más ridícula. No era solo pagar, era saber dónde, cómo, con qué usuario, con qué clave. David manejaba todo. Yo me sentí insultada por esa dependencia, aunque él la hubiera construido con gusto. Entonces me enojé más. Me dije que esto era violencia financiera, pero al revés, porque él estaba usando la logística como arma. Y mientras yo me repetía que yo no tenía culpa, mi estómago empezó a sentir la ausencia real de una casa abastecida, de una vida ordenada por alguien que se sacrificaba sin pedir permiso. Esa noche, sola, revisé mi cuenta secreta como quien se agarra a una tabla en el mar. Ver esos números me calmó y me dio rabia al mismo tiempo. Porque yo tenía dinero, mucho dinero, y aún así me sentía derrotada por una casa sin wifi y sin comida comunitaria. Y yo pensé, esto no puede acabar así. Él cree que me está dando una lección, pero la que va a salir ganando soy yo, porque yo tengo el control real. Lo que no sabía era que David no estaba jugando a asustarme. Estaba despegándose de mí como quien deja una carga. Y eso, para mí, era inaceptable. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, o sea que tu lección de humildad fue comprar salmón y comértelo delante del tipo al que acusas de mártir, y encima le dices que le vendes un sándwich. Y todavía te sorprende que no te rogara. No eres estratégica. Eres cruel y te encanta el poder chiquito. Respuesta de la OP. Cruel es apagar el internet y dejar una casa sin comida como método de presión, pero claro, eso lo romantizan porque es un hombre dolido. Yo respondí con inteligencia. Si él decidió que cada quien se encarga de sí mismo, yo solo lo ejecuté mejor. Además, mi dinero lo gané trabajando, no robando. Si él quiere hacerse el santo hambriento para culparme, que lo haga, pero yo no voy a actuar como su enfermera emocional. Usuario anónimo 2 dice, lo más gracioso es que dices, yo tengo control real, pero no sabes ni pagar el agua. David te dejó la casa funcionando 3 años y tú lo trataste como cajero y como sirviente, y cuando el tipo se va con su mamá, lo llamas complot. No es complot, es que se cansó de ti. Respuesta de la OP, ay, por favor, como si saber pagar un recibo te hiciera moralmente superior. Eso se aprende en 10 minutos, no es ciencia espacial. Lo que aquí pasa es que a ustedes les encanta ver a una mujer castigada por no ser sumisa. David se fue porque su ego no aguantó que yo tuviera una red de seguridad y porque su mamá siempre quiso meter mano en nuestro matrimonio. Y sí, cuando una familia se alía contra la esposa, eso tiene nombre, aunque les incomode. Actualización 2. Ha pasado 2 semanas desde la última actualización, y yo todavía estaba en esa etapa donde mi orgullo se disfraza de calma para no admitir que la casa se me estaba volviendo un enemigo cotidiano. Aprendí a pagar algunas cosas a la fuerza, a punta de tutoriales, capturas de pantalla y el clásico, yo puedo sola, que una se repite como mantra cuando en realidad está a 2 clics de llorar. El problema es que cada pago me recordaba que David no se fue por impulso, se fue con intención, dejándome la logística como prueba de resistencia. Yo trataba de convencerme de que era una bendición, porque ahora todo era mío, todo bajo mi control. Pero la verdad es que el control sabe distinto cuando viene con silencio y facturas. En esos días, yo me aferré a una idea. Si David se había ido a casa de Sonia, su madre, era porque necesitaba una burbuja donde lo trataran como el niño perfecto. Sonia siempre fue ese tipo de suegra que sonríe mientras te evalúa, como si estuviera buscando el error mínimo para confirmarse que tú no mereces a su hijo. Desde el primer año, yo noté que me hablaba como si yo fuera una invitada temporal en la vida de David. Me hacía comentarios sobre cómo una esposa de verdad organiza la casa, sobre cómo, en su época, las mujeres eran más agradecidas, y yo la escuchaba con una cara tranquila porque no voy a darle a nadie el placer de verme afectada. Pero internamente yo juré que nunca iba a arrodillarme ante esa señora. Entonces, cuando Sonia me llamó para invitarme a cenar y mediar, yo asumí que por fin iba a hacer lo correcto, poner a su hijo en su lugar y recordarle que un hombre no abandona el hogar como si fuera un hotel. Sonia habló con ese tono dulce que ella usa para sonar razonable, diciendo que quería que conversemos como familia y que no se pierda un matrimonio por un malentendido. Yo escuché familia y me reí por dentro, porque esa palabra en su boca siempre significó nosotros contra ti. Aún así acepté, porque yo también tenía un plan, presentarme impecable y demostrar que David no era imprescindible en mi vida. Antes de ir a la cena, hice lo que cualquier mujer inteligente haría para dejar claro el mensaje. Me compré un bolso de diseñador nuevo con mis ahorros, uno de esos que se notan a 3 metros, no por marca sino por la energía de yo puedo. Yo quería entrar a esa casa como una declaración viviente, como prueba de que el drama no me estaba hundiendo. Si Sonia quería verme suplicar, iba a recibir lo contrario, iba a verme prosperar. Y si David estaba ahí, iba a darse cuenta de que él había perdido más que yo. Porque, de nuevo,
No es lo mismo cuando ellos controlan el dinero a cuando una mujer decide protegerse. Llegué a la casa de Sonia con mi mejor cara, mi perfume bien puesto y el bolso como accesorio de guerra. Sonia me recibió con una sonrisa demasiado amplia, de esas que no llegan a los ojos, y me dijo que pasara, que estábamos por sentarnos. Yo sentí la tensión desde el pasillo, como si el aire estuviera esperando algo. La mesa estaba puesta con un cuidado exagerado, como si fuera una cena de ceremonia, y eso me pareció teatral. Yo esperaba ver a David ahí, listo para la reconciliación, porque si Sonia mediaba, era para devolverlo al hogar con condiciones, ¿no? Yo me senté con dignidad, como reina de mi propia narrativa. La conversación empezó suave, con Sonia haciendo preguntas sobre mi trabajo y diciendo que le dolía vernos así. Yo respondía con educación, pero con esa firmeza sutil de quien no se deja dominar. Luego, poco a poco, ella empezó a soltar frases sobre el esfuerzo de David y lo mucho que se sacrificó. Yo escuchaba y me hervía la sangre, porque siempre es el mismo guión: el hombre es santo por pagar, la mujer es sospechosa por tener. Yo esperé mi momento y lo tomé con precisión. Le dije a Sonia, mirándola directo, que su hijo no era lo suficientemente hombre para mantener un hogar con alegría, que por eso yo me protegía. Se lo dije con calma, como quien expone una verdad incómoda. Y rematé diciendo que si David se había ido, era porque su orgullo no soportó que yo tuviera seguridad. Yo pensé que con eso Sonia iba a reaccionar como yo esperaba, o se indignaba y me daba material para victimizarme, o se ponía del lado de su hijo y yo confirmaba el complot. Pero lo que pasó fue peor, porque Sonia no se alteró. Sonia se levantó, fue hacia una repisa y sacó una carpeta. Una carpeta. Así, sin dramatismo, como si esto fuera una audiencia. Yo sentí el primer golpe de incomodidad, porque las carpetas nunca traen nada bonito. Sonia se sentó frente a mí con esa calma de gente que cree que tiene la razón por antigüedad, y abrió la carpeta sin apuro. En ese instante me di cuenta del detalle que me atravesó como hielo. David no estaba ahí. No estaba para volver, no estaba para pedirme perdón, no estaba para escuchar una mediación. No era una cena para reconciliarnos, era una puesta en escena para mostrarme algo. Yo miré a Sonia como diciendo que dónde estaba su hijo, y ella me contestó, con una voz baja y controlada, que David no necesitaba estar para que yo entendiera. Y ahí, con la mano firme, me mostró lo que había dentro: facturas médicas. Facturas de David. Facturas por desnutrición y estrés de los últimos 3 años. Yo sentí una mezcla extraña de incredulidad y rabia, porque era obvio lo que estaban intentando hacer: manipularme con papeles, con números, con palabras grandes como desnutrición. Sonia me explicó, con una serenidad que me pareció cruel, que David había estado arrastrando síntomas, que tenía anemia diagnosticada, que hubo consultas, exámenes, suplementos que él compraba a escondidas porque prefería pagar el hogar antes que atenderse. Sonia dijo que él no quería que yo supiera porque no quería cargarme con eso. Yo escuché y lo único que pensé fue: qué conveniente, qué perfecto para ellos. El esposo mártir hasta en la enfermedad. Y entonces Sonia dijo la frase que me dejó sin aire, porque ahí entendí que no era un chantaje para sacarme dinero. Me dijo que no me iba a pedir que pagara nada, que esa no era la intención, que solo quería ver si yo tenía alma. Lo dijo así, directo, como si el concepto de alma fuera una prueba que ella administra en su comedor. A mí me pareció una falta de respeto monumental. ¿Quién es ella para medir mi humanidad? ¿Quién es ella para sentarse frente a mí con facturas como si yo fuera un monstruo en evaluación? Yo apreté mi bolso con fuerza porque, en mi cabeza, ese bolso era mi escudo contra esa humillación. Yo respondí como tenía que responder, me reí un poco, con esa risa seca de quien no va a llorar frente a una suegra, y dije que la salud de David era su responsabilidad, que si él se enfermó por sacrificarse, eso habla de su mala gestión emocional, no de mi maldad. Dije que él podía haberme hablado, que podía haber pedido apoyo, que podía haber sido adulto. Y dije algo más, porque ya estaba lanzada, que Sonia estaba usando sus facturas como teatro para ponerme como villana y hacerme sentir culpa. Porque si hay algo que a mí me enciende, es que quieran ponerme la etiqueta de mala mujer por no hacer el papel de mártir. Sonia no discutió. Solo me miró con una tristeza que, sinceramente, me pareció performática también. Me dijo que ahora entendía por qué David se iba a divorciar. Me dijo que ella había intentado darle a su hijo una esposa, pero que lo que él encontró fue una compañera que lo veía como recurso. Yo me levanté de la mesa sin pedir permiso, porque yo no iba a quedarme ahí para que me dieran un sermón. Agarré mi bolso, enderecé los hombros y dije que si ellos querían hacerme sentir mal, habían perdido el tiempo. Porque yo no iba a pagar por decisiones que yo no tomé. Y ahí vino el cierre de la escena. Sonia me echó de su casa. No me pidió que me fuera, por favor, no me dio diplomacia. Me dijo que saliera. Me acompañó hasta la puerta con esa calma de quien cree que está expulsando una mala energía de su espacio.
Yo sentí la humillación como un golpe caliente en la cara, pero no me quebré. Salí con la frente arriba, aunque por dentro me ardiera el pecho. En el carro, me dije que yo había ganado porque no pagué nada. Me repetí eso como si fuera un trofeo, no me sacaron ni un centavo. Los días siguientes, yo conté esa cena a mi manera en mi cabeza, porque si la contaba como fue, dolía demasiado. Me dije que Sonia me tendió una trampa emocional, que quería que yo llorara, que yo ofreciera dinero, que yo suplicara, y yo no lo hice. Me dije que David se escondió detrás de su madre para atacarme porque no tuvo el valor de enfrentarme. Me dije que sus facturas eran parte de una estrategia para hacerme ver como monstruo y justificar el divorcio. Y sí, yo sé que suena fuerte, pero cuando una mujer tiene límites, siempre intentan pintarla como fría. Aún así, no voy a mentir, esa carpeta se me quedó pegada a la mente como un ruido de fondo. No por culpa, sino por incomodidad. Porque si David realmente tenía anemia, entonces su narrativa del sacrificio iba a ser perfecta frente a cualquiera. Nadie iba a querer escuchar mi versión de «él eligió eso». Nadie iba a entender que yo ahorraba por seguridad, no por maldad. Y eso me enfurecía más, porque yo sentía que me estaban construyendo una cárcel social donde yo era la villana oficial, y él el santo debilitado. Y entonces, como si el universo quisiera apretar el tornillo, me llegó un mensaje de David al día siguiente, corto, frío, sin emoción, que siguiera cualquier comunicación por abogados. Nada más. No un «cuídate», no un «lo siento», no un «hablemos». Yo vi ese mensaje y sentí algo que no me gustó reconocer, miedo. No miedo de quedarme sin dinero, sino miedo de perder el relato, miedo de que me arrebataran mi posición de control. Porque por primera vez, David no estaba respondiendo a mi energía. Estaba cortando el cable. Y cuando alguien corta el cable, tú ya no puedes jalar. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te presentas con un bolso de diseñador comprado con la plata que escondiste, y en la cara de tu suegra dices que su hijo no es lo suficientemente hombre, mientras le muestran facturas por desnutrición y estrés. Y todavía sales diciendo, gané porque no pagué nada. Eso no es estrategia, es una falta de alma literal, justo como te dijeron. Respuesta de la OP, qué obsesión con que yo llore para que ustedes se sientan satisfechos. Yo fui a esa cena pensando que íbamos a hablar como adultos y me recibieron con una carpeta como si fuera un juicio. Eso es manipulación. Si David tiene facturas, que las gestione él, que para eso es mayor de edad. Y mi bolso no es provocación, es mi dinero, mi trabajo y mi derecho a verme bien aunque ustedes quieran que me vista de culpa. Usuario anónimo 2 dice, lo peor es que ni siquiera entiendes el nivel de humillación que le hiciste. Te mostró la realidad de que el tipo se enfermó por sostenerte y tu respuesta fue llamarlo mala gestión emocional. Y encima dices que él se escondió detrás de su mamá, cuando eres tú la que no tiene el mínimo de empatía y solo piensa en perder el relato, punto. Respuesta de la OP, empatía no es dejar que me chantajeen con tristeza y papeles. Si yo me hubiera puesto a llorar y a ofrecer dinero, ustedes igual dirían que fue por culpa, no por amor. Yo no le hice nada a David, David se hizo cosas a sí mismo por querer ser mártir, y eso es un patrón que su mamá alimenta. Lo que pasa es que les incomoda que yo no me quiebre, porque están acostumbrados a mujeres que se disculpan aunque no hayan cometido ningún crimen. Actualización 3. Ha pasado un mes desde la última actualización, y yo ya estaba en una calma rara, como de guerra fría, porque mi cabeza se había convencido de que el dinero era mi fortaleza final. David podía irse, Sonia podía odiarme, la gente podía inventar lo que quisiera, pero yo tenía mis ahorros. Yo pensaba que eso era lo que realmente importaba, lo tangible, lo mío, lo que nadie me podía quitar. Yo me repetía que en un divorcio, el que tiene el dinero manda. Y sí, yo estaba tranquila, casi confiada, porque todo estaba a mi nombre, en mi cuenta, en mi territorio. Él sobrellegó una mañana cualquiera, de esos días donde el silencio ya no asusta, solo molesta. Era la demanda de divorcio oficial. Ver mi nombre ahí, junto al de David, en un documento con lenguaje frío, me dio una sensación de realidad pesada. No era una discusión de pareja, no era un berrinche, no era una amenaza emocional. Era legal. Era institucional. Era el mundo diciendo, esto se acabó y ahora se reparte. Yo lo abrí con calma, porque yo me sentía preparada. Y entonces llamé al abogado, como una mujer práctica, lista para proteger lo suyo. Mi abogado me atendió con esa voz de gente que ya ha visto demasiadas tragedias domésticas. Me pidió datos, me preguntó por el régimen del matrimonio, y yo le dije que eso estaba resuelto porque mis ahorros estaban a mi nombre. Yo incluso me permití un tono de superioridad, como diciendo que David no iba a sacarme nada. Mi abogado se quedó en silencio un segundo, como si estuviera eligiendo cómo decirme algo sin que yo explotara. Y entonces me soltó la frase que me cambió el cuerpo, que nos casamos por bienes mancomunados, sociedad de gananciales.
Yo lo escuché y al principio no entendí el impacto. Porque una oye esas palabras en bodas, en trámites, y suenan como burocracia, no como amenaza. Mi abogado me explicó, con paciencia que me pareció insultante, que legalmente cada centavo ahorrado durante el matrimonio es de ambos al 50%, sin importar en qué cuenta esté o a nombre de quién esté. Me dijo que mis ahorros, esos 5 dígitos altos que yo cuidé como tesoro, tenían dueño compartido. Y yo sentí una rabia inmediata, como si me hubieran robado sin tocarme. Yo dije que eso era injusto, que yo trabajé, que yo guardé, que yo fui disciplinada, que David solo cumplió con lo que él mismo se adjudicó. Mi abogado, sin emoción, me dijo que eso no es lo que el juez va a ver. Me explicó que David podía probar que él pagó todo el mantenimiento del hogar, que asumió gastos de la sociedad conyugal, que hay deudas y compensaciones, y que un juez podría adjudicarle un porcentaje mayor como compensación retroactiva por haber cargado con todo. Retroactiva. Esa palabra me sonó como una bofetada. No solo me iban a partir mi dinero, podían darle más por haber pagado. Yo colgué y me quedé mirando mi sala como si me hubieran cambiado los muebles por una realidad nueva. Ahí entendí que mi estrategia no era intocable, era un castillo hecho con reglas que yo no leí. Y lo que me dio más rabia fue reconocer que yo me creía más inteligente por guardar, por esconder, por controlar, y al final la ley era más grande que mi control. Yo empecé a pensar rápido, como siempre, si el dinero se iba a repartir, entonces lo lógico era gastarlo. Convertirlo en cosas que no se puedan dividir tan fácil. Usarlo antes de que lo toquen. Así que hice lo que cualquier persona haría cuando siente que le están metiendo la mano en el bolsillo, intenté moverlo. Intenté transferir, retirar, comprar cosas. Abrí la app del banco con esa adrenalina de urgencia, como si estuviera escapando de un incendio. Y ahí apareció la pantalla que me dejó helada, cuentas congeladas por orden judicial. ¿Congeladas? Como si el sistema me estuviera diciendo, quieta. Yo volví a intentar, cambié de cuenta, revisé opciones, y nada. Todo estaba bloqueado. La sensación fue humillante, porque era como si me hubieran esposado sin tocarme. Yo me senté y me reí sola, pero no fue risa feliz. Fue esa risa que sale cuando el orgullo no encuentra cómo sostenerse. Porque mi dinero, mi plan B, mi seguridad, estaba detenido en una vitrina legal donde yo ya no tenía llaves. David, el mismo hombre que yo creí que podía manipular con abundancia, ahora tenía el poder de la prueba, de los recibos, de las facturas, del historial de pagos. Y yo, que pensé que mi ahorro era mi victoria, estaba viendo cómo se convertía en el premio por el que él iba a salir caminando más ligero que yo. Con los días, la realidad se volvió aún más cruel. Mi abogado me habló de escenarios, de porcentajes, de cómo se argumenta la compensación. Me explicó que el hecho de que David pagara todo mientras yo guardaba podía ser leído como desequilibrio, como enriquecimiento, como algo que el juez intentaría corregir. Y yo me repetía que eso era castigo a la inteligencia, castigo a la previsión. Yo me repetía que si yo hubiera sido una irresponsable, si yo hubiera gastado mi sueldo en tonterías, nadie me estaría dividiendo nada. Pero porque fui disciplinada, ahora me lo iban a quitar. Esa lógica me pareció el colmo. Lo más irónico de todo es que, mientras yo estaba atrapada mirando mis cuentas congeladas, David estaba empezando su nueva vida con una calma que yo no soportaba imaginar. Porque yo sabía que él iba a usar esa narrativa del mártir para reconstruirse como el hombre que sobrevivió a una esposa egoísta. Y ahora, encima, iba a financiar parte de esa reconstrucción con mi dinero. Con el dinero que yo junté mientras él se apretaba el cinturón. Eso me revolvía el estómago no por culpa, sino por impotencia. Porque yo no quería que él se llevara mi trofeo. Llegó un punto en el que tuve que aceptar lo inevitable, que el divorcio no iba a ser un teatro emocional, iba a ser una repartición fría. Que mi cuenta secreta, lejos de salvarme, se convirtió en evidencia. Que él, por si acaso él me dejaba, se había materializado, pero con una trampa. Cuando él te deja, también puede llevarse la mitad de lo que guardaste durante el tiempo que vivieron como unidad. Y ahí, por primera vez, sentí una especie de aprendizaje amargo, no moral, sino práctico. Aprendí que no basta con guardar, hay que entender el terreno. Y mientras el proceso avanzaba, yo empecé a ver mi propia casa con otros ojos. Ya no era nuestro hogar, era un espacio donde yo estaba sola con la realidad que antes ignoraba. Los pagos, las rutinas, la comida, todo era mío sin aplausos. Y David, allá afuera, estaba siendo celebrado por irse, con dignidad. La amenaza nueva, la que me quitaba el sueño, era esa, que el juez no solo partiera mi dinero, sino que me obligara a reconocer en papel que David compensó lo que yo no quise aportar. Que mi ahorro, que yo veía como mi mérito, quedara oficialmente etiquetado como algo que se repartía porque yo me beneficié. Porque eso es lo que realmente dolía. No perder dinero, sino perder el relato. Sentir que en documentos, en audiencias, en decisiones,
Yo iba a quedar como la que acumuló mientras él se debilitaba. Y lo peor es que yo no podía ni mover un centavo para reescribir ese final. Todo estaba congelado. Todo estaba en pausa, menos el tiempo. Y el tiempo, en un divorcio, solo juega a favor de quien ya se fue sin mirar atrás. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, el karma institucional te dio la bofetada perfecta. Te creías genio por esconder el sueldo y terminas financiando la vida de soltero de David con lo que ahorraste mientras él se enfermaba. Y todavía lo llamas, castigo a la inteligencia. No es castigo, es justicia por aprovecharte de que él pagó todo. Respuesta de la OP, justicia sería que la ley no premia al que decide hacerse mártir para luego cobrarlo en tribunales. Yo trabajé, yo guardé, yo fui disciplinada, y ahora quieren convertirlo en enriquecimiento, como si yo hubiera robado. David eligió pagar, eligió sacrificarse, eligió no hablar, y ahora el sistema lo trata como víctima absoluta. A mí no me van a convencer de que eso es moral, eso es un incentivo para que la gente manipule desde el sufrimiento. Usuario anónimo 2 dice, lo más enfermo es que sigues obsesionada con perder el relato, y no con el hecho de que el tipo tenía anemia por mal comer. Intentaste gastar rápido para que no hubiera nada que repartir y te congelaron las cuentas. Literalmente tu primera reacción fue esconder más, no reparar nada. Ojalá el juez le dé más del 50% solo por aguantar tu soberbia. Respuesta de la OP, qué fácil desearle desgracia a alguien cuando estás cómodo detrás de una pantalla. Yo intenté proteger lo mío porque nadie va a venir a pagar mis cuentas después, ni tú ni David ni su mamá. Y lo de la anemia lo usan como arma emocional porque saben que vende, porque saben que la gente se derrite con historias de sacrificio. Si David quería ayuda, pudo hablar como adulto, pero prefirió construir su altar de víctima. Yo no voy a arrodillarme ante un altar que él mismo levantó para después señalarme como demonio.